confiaré y siempre con él iré. Raudales de gracia recibo. Hay cosas que no vemos si no es por ciertas circunstancias que se dan. Por ejemplo, las estrellas que están en el cielo, ahorita que es de día, están ahí, pero no las podemos ver, no las vemos. Se requiere una circunstancia que es la oscuridad de la noche, para que, aunque parece una contradicción, con la oscuridad se puede ver la luz. Y bueno, como eso hay otras cosas. Por ejemplo, los médicos, cuando mandan a hacer un estudio, a veces una radiografía o una resonancia, si la hacen así de manera natural, no se aprecia lo que ellos quieren ver. Entonces dan a la persona un elemento, yodo, otro a veces radioactivo, y ese elemento hace que se vea en el estudio el órgano que quieren estudiar, y lo pueden distinguir. Algo así es lo que Marcos hace en su Evangelio, en este capítulo 14 que estamos estudiando. Él tiene dos historias y mete un medio de contraste con estas historias para que nosotros podamos ver claramente la diferencia que hay entre dos actitudes hacia Cristo. La semana pasada vimos esa parte que está en medio, empieza con una historia, luego sigue esta historia que vimos la semana pasada en los versículos 3 a 9 del Evangelio, capítulo 14 de Marcos. Y vamos a ver ahora la otra parte, que empieza con los versículos 1 y 2 y los versículos 10 y 11. Vamos a leer entonces estos versículos, el 1 y el 2, y luego el 10 y el 11, sin perder de vista, tener en la mente esos versículos 3 a 9 que estudiamos la semana pasada. Empezamos con el versículo 1, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por tu palabra, y necesitamos de esa palabra donde tú nos revelas tu verdad, nos revelas a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, lo que es Dios, todos sus atributos, y también nos revelas al hombre, quién es el hombre, quiénes somos nosotros, lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Y ahí hay un enorme, infinito contraste que te pedimos ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nos des de tu Espíritu para que podamos entender este contraste, y esto pues nos traiga más cerca de ti, nos haga reaccionar,
cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, y nos acerque a Cristo, el camino a la salvación. Ayúdanos, Padre, necesitamos de esta palabra, necesitamos de tu presencia para que la podamos entender. Ayúdanos, y que todo lo que tú hagas pues sea finalmente para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. 4 días antes de lo que Marcos empieza a contar en este capítulo, 6 días antes de la Pascua, Jesús había estado en una población llamada Betania, muy cercana a la ciudad de Jerusalén, en casa de Lázaro, a quien había resucitado sus muertos, con sus 2 hermanas, Marta y María, quienes eran sus amigos y a los que amaba mucho. Lo que pasó ese día, Marcos lo cuenta en los versículos que mencionamos, 3 a 9, después de estos 2 primeros, en que empieza a describir el plan de los principales sacerdotes y de los escribas para apresar a Jesús y matarlo. Los evangelios no son una biografía contada estrictamente en el orden en el que se dieron los hechos, sino que cada evangelista tiene un propósito teológico de acuerdo al público al que está dirigido su escrito, y de acuerdo a ese propósito da detalles que otros no dan, hace énfasis en algunas cosas, resalta ciertos detalles, dice cosas que otros pasan por alto, pone los acontecimientos de acuerdo a lo que él quiere resaltar y de lo que quiere hacer que sus lectores pongan atención. Es el caso de Marcos, que quiere hacernos ver el contraste tan impresionante que hay entre 2 personas que han tenido un contacto cercano con Jesús. Judas, como su discípulo, y como tal con acceso a las explicaciones que Jesús solo les daba a ellos, a sus discípulos, de las enseñanzas, de las parábolas. Y María, como alguien que recibió enseñanzas directamente de Jesús, como lo vemos en el diálogo que tuvieron inmediatamente antes de la resurrección de Lázaro. Vemos que ya antes Jesús ya había hablado de muchas cosas. También vemos en la ocasión en que Jesús hizo una visita a esa aldea, a Betania, y ella, María, estaba a sus pies oyendo la palabra, mientras su hermana Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, estaba turbada, preocupada, con muchos quehaceres. Eso nos cuenta Lucas en su capítulo 10 de su Evangelio. En estos versículos del Evangelio de Marcos, todos estos hasta el 11, hay 2 historias aparentemente sin relación, pero están conectadas por la reacción opuesta que causó el Evangelio en 2 personas que tuvieron contacto con Jesús. En una produjo una entrega, una adoración verdadera hacia Cristo, con devoción y amor. Y en la otra, una adoración falsa que terminó con codicia y traición. El Evangelio de Marcos se va acercando a su final, y este capítulo 14 nos prepara para la cruz, y en lo que nos acercamos a la gran obra de salvación de Cristo, la gran verdad de su muerte y su resurrección, la gran luz que necesita todo hombre, nos ayuda a entender los contrastes entre María, que ve que ese día se acerca,
y Judas, que también ve que ese día se acerca, tal como lo había profetizado Jesús. Nos tenemos primero en busca de una oportunidad para matar a Cristo. Y leemos en el versículo 1: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Marcos nos ubica en el tiempo, 2 días antes de la Pascua, y ahí ya Jesús está perfectamente consciente de lo que va a suceder en solo 2 días más. De hecho, en un detalle que nos dice Mateo en el pasaje paralelo en su evangelio, en el capítulo 26, él se los dice a sus discípulos. Dice este versículo de Mateo 26:2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La fiesta de la Pascua era una de las fiestas solemnes de la religión judía. Al día siguiente iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, y estas 2 fiestas estaban tan ligadas que a menudo se referían ellos, los judíos, a las 2 celebraciones como la Pascua, también como la fiesta de los panes sin levaduras, o simplemente como la fiesta. El mandato de cómo la debían celebrar está en Levítico 23, versículos 5-6, y dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. En esos días los judíos iban a Jerusalén, iban de todas las regiones de Israel, de toda la nación, y también iban desde muchos lugares lejanos donde ellos vivían ya dispersos por todo el imperio romano. Entonces para ir se juntaban en grupos y hacían peregrinaciones de varios días para estar en esta fiesta. Por esta razón, la ciudad en esos días estaba abarrotada de peregrinos que llenaban todos los alojamientos, llegaban hasta acampar en tiendas, en cabañas, en los montes, en las laderas de los montes y en las poblaciones vecinas. Una de ellas era Betania, precisamente. Entonces los israelitas llegaban con varios días de anticipación para buscar alojamiento, pero también era un tiempo de preparación espiritual para la fiesta. Para los sacerdotes era un tiempo de muchísima actividad. Tenían que supervisar los corderos que se iban a sacrificar el día de la Pascua, pero también tenían que recibir muchas ofrendas que traían todos los peregrinos, tenían que hacer sacrificios y atender a todos los que venían de fuera y también a los residentes de Jerusalén que iban ahí al templo. El calendario judío era de meses lunares, de 28 días. El mes empezaba con la luna nueva. A la mitad del mes, en la luna llena, el día 14 del mes, que se llamaba Nisan, al caer la tarde, empezaba la Pascua. Eso corresponde entre marzo y abril de nuestro calendario. La palabra Pascua en hebreo significa pasar por encima, y esto habla del juicio de Dios sobre la nación de Egipto.
ese juicio que el pueblo judío no recibió sobre ellos, y no lo sufrieron porque el ángel que ejecutaba el juicio, dando muerte a los primogénitos en cada casa, vio la sangre del cordero sobre la puerta de cada casa judía y pasó de largo. Cada año se conmemoraba esta fiesta recordando la liberación de la esclavitud de Egipto, y por eso era la fiesta más importante del calendario. Esta Pascua en particular era la Pascua más importante de todas. La soberanía de Dios se iba a mostrar, todo se iba alineando para que el plan de redención decretado desde antes de que el mundo existiera se cumpliera exactamente como fue decretado. Este es el evento más importante de la historia y está bajo el control de Dios, como cada cosa que sucede en el universo. Nosotros servimos a un Dios soberano que tiene la historia en su mano. Esta fiesta judía es una sombra que nos enseña de un sacrificio más grande que el sacrificio de un cordero. El sacrificio al que señalaban todos los sacrificios hechos anteriormente. Desde el primer sacrificio hecho por Dios en el jardín del Edén para cubrir con pieles de animales los cuerpos desnudos de los pecadores, Adán y Eva, avergonzados de su pecado. El sacrificio de Abel, aquel sacrificio que Dios vio con agrado. El sacrificio de Abraham, de un carnero que sustituyó a Isaac, su hijo, en el altar. El sacrificio de los corderos en la Pascua de Egipto, y los miles de sacrificios en las Pascuas después de la primera, y los miles de corderos sacrificados en el templo cada día. Todos estos sacrificios enseñaban y señalaban al gran sacrificio profetizado por Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. El pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto. Esta esclavitud representa la esclavitud bajo el pecado y en el mundo. Es una figura Egipto del mundo. Y Moisés, el servidor de Dios, se acercó a ellos junto con su hermano Aarón, y por medio de ellos Dios hizo muchos prodigios. Trajo plagas sobre los egipcios, juzgó al imperio que representaba la maldad, juzgó al mundo, a ese imperio que los había esclavizado. Su agua se convirtió en sangre. Vinieron ranas que cubrieron la tierra, y después piojos, moscas. Murió su ganado, le salieron úlceras. Cayó granizo que destruyó sus cosechas y animales, langostas que devoraron todo lo que quedó, y espesas tinieblas. Pero la plaga más fuerte, la última, la que por fin liberó al pueblo de Israel, fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios
le declaró a su pueblo que esto iba a pasar y ellos se tenían que preparar para ello, como el pueblo de Dios. Si cada familia, cada padre de familia tiene que asegurarse de que tiene un cordero y que toda la familia esté reunida en casa. Tendría que sacrificar el cordero, lo tendría que degollar para que su sangre fuera derramada, y debía tomar de esa sangre y ponerla en el marco de la puerta principal, y así el ángel de la muerte pasaría sobre esa casa, sobre todas las casas que no tuvieran la sangre, ejecutaría el juicio, y sobre las que estaba la sangre pasaría de largo. Es un gran cuadro del Evangelio. El ángel de la muerte pasará por encima de ti y seguirá su camino, o hará caer sobre ti la última plaga, la muerte eterna. Irás al infierno, dependiendo si la sangre del Cordero de Dios está sobre tu alma o no. Esta gran figura, cuando hubo un gran llanto en Egipto, todas las familias despertaron y vieron que el primogénito de esa familia había muerto. Hubo un gran juicio sobre ellos. Y por otro lado, en el pueblo de Dios, una gran misericordia. En realidad, no había diferencia. El juicio venía sobre todos, porque todos habían pecado. Todos eran culpables. El juicio era universal. Pero lo que hizo que el ángel pasara por encima de las casas judías sin dañarlos fue que su pecado fue cubierto por un sacrificio, y la señal fue la sangre en el marco de la puerta. El pueblo de Israel tenía que celebrar y tenía que dejar la esclavitud atrás, con sus zapatos puestos, con su bastón en su mano, listos para irse al día siguiente para ser libres. Tenían que recoger todas sus cosas y comer el cordero que fue asado al fuego con hierbas amargas. Esto es un símbolo de la dolorosa y amarga cruz, el verdadero sacrificio por el pecado. Después salir hacia la libertad, hacia la tierra prometida. El cuadro está lleno de símbolos y nos enseña a nosotros, así como enseñaron al pueblo de Israel. En el tiempo de Jesús, la Pascua era una fiesta familiar, una fiesta parecida a la que nosotros tuvimos pues hace unos días, unas semanas, y todo el pueblo estaba anhelando que llegara ese día, preparándose desde días antes, escogiendo el cordero, cantando en el camino a Jerusalén y dando gracias a Dios, tomándose el tiempo y haciendo el viaje a Jerusalén. Al terminar la Pascua seguía la fiesta de los panes sin levadura. Esta era otra fiesta en la que no se podía tener levadura en casa, y se recordaba que el pueblo tenía que salir deprisa. No había tiempo para que la levadura leudara o fermentara la masa y se hiciera pan. Era pan sin levadura, y la levadura también era un símbolo del pecado, que debían ser limpiados y no tenía que estar con ellos. Marcos
nos enseña en el versículo 1 cómo Dios lo organizó todo. Todos los detalles, el día y la hora. 2 días antes de la Pascua estaban reunidos los dirigentes de Israel. Un detalle que nos dice Mateo es que estaba reunido todo el Sanedrín, todos los dirigentes, dice el versículo 3 de Mateo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Estos dirigentes habían querido matar a Jesús desde el principio de su ministerio. Tenían todo el poder, pero no pudieron matarlo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Después de muchos planes, muchos intentos, este último plan había empezado después de que Jesús resucitó a Lázaro. Y ahí vemos el motivo que nos dice Juan en su Evangelio. Vamos a este pasaje en Juan 11, en los versículos 47 a 53. Esto es antes de esta reunión que dice Marcos. Esto es inmediatamente después de la resurrección de Lázaro. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Todos ellos estaban reunidos en la casa del sumo sacerdote. El motivo de esta reunión era buscar la manera de apresar a Jesús para matarlo. Sabían que lo que querían hacer era ilegal. No había un motivo real. No lo podían hacer de acuerdo a la ley, de una manera legal, por lo que estaban tratando de encontrar una manera de apresarlo con una mentira, con un engaño, con una acusación falsa. Lo que vemos es a un grupo de criminales más que a un grupo religioso. Son los sacerdotes, los escribas, los poderosos, los que deben hacer respetar la ley y guiar al pueblo, pero están llenos de odio y no quieren perder sus privilegios. Planean juntos cómo destruir al Hijo de Dios. El Salmo 2 dice que los reyes de la tierra se juntan contra Dios, contra el Hijo de Dios, pero Él desde el cielo se ríe de ellos. Son como si unas hormigas se pusieran a planear cómo destruirte a ti y no ven la bota que pronto las va a aplastar. Ellos lo están planeando, pero no fuera del control y la voluntad de Dios. Sin embargo,
ellos eran claramente culpables de sus actos. Eran responsables de querer cometer un asesinato, tal como lo dice Pedro ya después de la crucifixión. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 y 23, en el que Pedro está predicando a los judíos, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Era el propósito determinado por Dios. La cruz fue planeada antes de que el mundo fuera hecho. No es algo que Él vio que iba a ocurrir, sino que lo planeó de antemano. Él hizo que así pasara. Desde el tiempo exacto, las acciones de los dirigentes, cómo fue entregado por medio de Judas a este lugar donde pondrían la cruz y dónde sería sepultado. Todo fue decretado por Dios. Dios ya lo sabía. Ellos lo hicieron, lo prendieron y lo mataron. Pero no fueron ni los judíos ni los romanos solamente. Nuestros pecados fueron los que lo colocaron en esa cruz. Por eso Dios lo puso ahí, porque todos somos culpables. El propósito de Dios soberano, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, las dos cosas al mismo tiempo están ocurriendo en casa del sumo sacerdote. Dice el versículo 2: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Tanto los gobernantes judíos como los romanos estaban muy atentos en este tiempo de la fiesta de la Pascua. Es un tiempo muy tenso y peligroso. Hay mucha gente y los ánimos nacionalistas de muchos se encienden en ese día, que recuerdan la liberación y la derrota de un imperio muy grande. Los dirigentes no quieren perder su posición. Si hay una rebelión y los romanos intervienen, pues van a perder sus privilegios. Y dicen: vamos a matarlo, pero no durante la fiesta. Esa es la determinación a la que ellos toman. Y sin embargo, va a morir en la fiesta. Ese es el tiempo de Dios. Dios ha planeado que fuera en la Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tenía que morir en la Pascua, en esa Pascua. Ellos quieren hacer mal, se oponen al reino de Dios, quieren destruirlo, como dijo Jesús en esa parábola de los labradores malvados. Quieren matar al hijo del dueño para quedarse ellos con todo, pero en realidad ellos van a ayudar a establecer el reino de Dios. Ellos planean en secreto, pero todos lo sabemos. El poder y la sabiduría de Dios son los que al final triunfan. Él
siempre tuvo el control. Los hombres más fuertes y sus planes son hechos nada. Sus malvados planes son para el bien del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Faraón y su plan de matar a todos los niños varones de los israelitas. Saúl queriendo matar a David. Amán queriendo destruir al pueblo judío, ahí en el libro de Esther. Herodes matando a todos los niños menores de 2 años para entre ellos matar al rey que había nacido. En todos estos ataques atrás estuvo Satanás queriendo frustrar los propósitos de Dios, y todos fueron como nada. El Dios soberano hizo que su plan saliera triunfante. Dice Lucas en su Evangelio, capítulo 22, versículo 2 a 6: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Estos dirigentes tenían miedo de lo que los hombres pensaran, de lo que dijeran o de lo que hicieran. Por eso decidieron matarlo después de la fiesta. Prefirieron quedar bien con los hombres, preferían las alabanzas de los hombres a las de Dios. Temían la ira del hombre, pero no temían la ira de Dios. Y es aquí, después de los 2 primeros versículos del capítulo, que Marcos cuenta lo que había pasado 4 días antes en Betania. A partir del versículo 3 vemos cómo María derrama su adoración sobre Jesucristo, cómo los discípulos se oponen de manera pecaminosa a esa adoración y cómo critican a María, influidos por Judas, y cómo Jesucristo la defendió y dijo que ella había hecho bien. La adoración genuina de María es un gran contraste con los planes malvados de los dirigentes. Ella muestra su amor ardiente por Jesucristo. Es un contraste al compararlo con las acciones de Judas, cómo traicionó a Jesucristo. Se ve esa enorme diferencia en su respuesta a Cristo. Y tenemos la traición de Judas en los versículos siguientes. Es el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas es muy conocido por su traición, pero ha sido muy poco mencionado en el libro de Marcos. Solamente se le menciona aquí y en el capítulo 3, cuando Marcos da la lista de esos 12 que Jesús escogió y estableció para que estuvieran con él. El último nombre que da en esa lista es el de Judas Iscariote, dice el que lo entregó. Pues aquí se le reconoce
como uno de los 12, uno de los discípulos. Marcos quiere recordarnos que Judas estaba dentro del círculo más cercano a Jesús. Era uno de los apóstoles, uno de los enviados. Él fue enviado a predicar y recibió autoridad para sanar y expulsar demonios. Vio hacer muchos milagros a Jesús. Lo oyó predicar y enseñar. Él fue atraído hacia Jesús. Fue atraído por las enseñanzas, sea de una manera religiosa y también de una manera política, con la esperanza de que fuera el libertador del pueblo, como esperaban también muchos de sus compatriotas. Juan en su Evangelio nos dice que Jesús sabía que Judas era influido por el diablo. Habla de él como el hijo de perdición. Aún así, permaneció con ellos. Nadie podía ver la diferencia con ojos humanos. Ni siquiera los otros 11 notaron nada. No sospecharon de él ni aún en la última cena, ya después de que lo había traicionado. Parecía vivir de la misma manera que todos. Parecía predicar igual que ellos. Parecía hacer las mismas cosas y creer lo mismo. Pero había algo diferente en lo oculto de su corazón. Fue con los principales sacerdotes. Él sabía dónde estaban. Desde ese concilio donde se habían reunido, cuando Jesús resucitó a Lázaro, sabían de ese deseo de los sacerdotes de apresarlo. Dice Juan 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Satanás personalmente estaba influyendo en Judas. Era un tiempo sumamente importante. Hay mucho en juego. Satanás mismo está actuando. No es cualquier demonio tratando de estropear los planes de Dios. Judas no sabe exactamente qué quieren hacer los principales sacerdotes, y ellos no conocen el corazón de Judas, pero Satanás tiene la manera de unir a sus aliados. Judas se acercó a ellos para traicionarlos. Fue con ellos para entregárselos. Leímos los detalles en Lucas, cómo fue a hablar con los de la guardia, con los jefes de la guardia, con los sacerdotes, para ponerse de acuerdo de cómo, los detalles de cómo entregárselos. Fue una gran maldad, fue planeado, fue premeditado y fue por dinero. Desde el versículo 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregar. Ellos se alegraron. No deberían estar enojados por la traición. Eran los sacerdotes. Deberían estar tristes por la maldad, pero estaban alegres. No pueden decir como sacerdotes: gracias a Dios que Judas está aquí. Es burdo y sucio, y prometen darle dinero. Mateo, en nuestros detalles que él dice que fue Judas el que les pidió algo a cambio. En Mateo 26, del 14 al 16, dice: entonces
uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. 30 monedas de plata. Ese era el valor de un esclavo. Y ese era lo que los sacerdotes pensaban que valía Jesús. Eso pensaban de él, que valía lo mismo que un esclavo. Y lo trataron como un esclavo. La motivación de Judas era el dinero. Sí, recordemos que se quejó por el perfume derramado por María, porque él quería robarlo. Eso era lo que lo movía a él. Quería dinero, quería enriquecerse. Cuando encontró a Jesús, pensó: es un hombre maravilloso. Creía que podía ser el Mesías y creía que era digno de ser seguido. Pero también pensó que si lo hacía, podía obtener beneficio. Mientras más popular fuera Jesús, mientras más seguidores, él mismo tendría más influencia, más poder, como los que siguen a un político. Piensan: si yo estoy con él, me va a dar un puesto. Y decía Judas: y además, al mismo tiempo, voy a alabar a Dios. También estaré bien con Dios. Veo que Él es el Mesías, el Rey que esperamos. Al paso del tiempo, ve que no es el tipo de Mesías que esperaba. Él quería a un Mesías Rey, que le diera beneficios, no uno que muriera. Cuando María trae ese vaso de alabastro con el perfume y lo rompe, la frustración que estaba en el corazón de Judas sale por su boca. Podríamos haber vendido ese perfume y usar ese dinero. ¿Qué estás haciendo, María? Su verdadero corazón salió a la luz. Dice 1 de Timoteo 6, versículos 6 a 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que finalmente le pasó a Judas. Judas fue testigo de todo lo que hizo Jesús, no de oídas. Él lo presenció, vio cómo expulsó a los demonios, cómo sanó a los enfermos, multiplicó los panes, calmó tempestades, resucitó muertos, y sobre todo vio cómo tenía compasión por los pecadores. Y aún así lo traicionó. Cuando vio que Jesús no era el Mesías que a él le convenía, decidió traicionarlo. De cualquier manera, él tendría lo que quería, ya fuera por medio de Cristo o por medio de traicionar. Tenía corazón de ladrón. Y ellos siempre obtienen lo que quieren, de una manera
o de otro. Satanás entró en él y las circunstancias se alinearon. Lo que hay en tu corazón saldrá tarde o temprano. Si vienes a la iglesia por motivos egoístas, o si eres un cristiano por conveniencia, porque crees que te beneficia de algún modo, va a pasar contigo lo mismo que pasó con Judas. Rechazarás al verdadero Cristo. Finalmente las circunstancias se alinearán y escogerás tu conveniencia, tu pecado, en lugar de Jesucristo. Las dos historias entrelazadas por Marcos son un contraste a la adoración a Cristo. Hay dos respuestas muy diferentes. ¿Cómo respondes tú a Jesucristo? ¿Qué aprendes de la soberanía de Dios? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Para adorar a Dios o para recibir algo? Aunque solo sea la aprobación de alguien, aunque solo sea tranquilizar tu conciencia o hacer buenas obras para estar bien con Dios. María no tenía una posición en la sociedad. Ella era una mujer y en esa época pues eran menospreciadas. María no era un apóstol. Judas era un apóstol. María dio todo lo que tenía, pero Judas tomó todo lo que podía, aún robando o traicionando. Ella bendice a Cristo, él vende a su maestro. Ella amó al Señor con su dinero, él usa a su Señor para obtener dinero para él. Ella hizo una buena obra que debe ser recordada. La traición de Judas no ha sido olvidada. ¿Qué pasará contigo? Un día serás una María o un Judas. Llegará el día en que derramarás para Él todo lo que tienes, todo lo que eres, y le dirás: te entrego mi vida, mi tiempo, todo lo que tengo. O tu corazón dirá: ese no es el Cristo que yo quiero, ese no es el Cristo que me conviene. Eso es lo que pensaron los principales sacerdotes, porque les había dicho: tu religión es falsa. Y Cristo te dice: tu religión es falsa. Tus ídolos son dioses falsos. Y ellos lo odiaron por eso. Ellos no quisieron reconocer que solo Cristo tiene la razón. No podían estar equivocados. No quisieron humillarse y lo rechazaron. Y esa es la razón por la que nosotros rechazamos a Cristo. No puedo estar equivocado. Mi pensamiento no puede estar equivocado. Lo que yo creo es la única verdad. ¿Cómo responderás a Cristo? Él expone tu corazón. ¿Serás una María o un Judas? Acuérdate que no puedes decir:
ni ardo en amor por Cristo, ni lo odio. Soy tibio, porque Cristo te vomitará de su boca. No hay medias tintas. Tomarás un camino o el otro. No menosprecies el poder de tu codicia, ni tu habilidad de usar a Cristo para recibir algo. Muchos ven a Jesucristo por muy poco, por menos de 30 monedas. Si llegado el momento no obtienen lo que pensaban. Muchos lo venden por una amistad, por una pareja. Los ídolos se manifestarán algún día. Muchos lo venden porque es difícil perseverar. Solo lo hará alguien que ama verdaderamente a Cristo como María. ¿Qué piensas en este momento? ¿Qué puedo dar a mi Salvador? ¿Cómo puedo demostrarle mi amor? ¿Qué tengo que pueda ofrecerle? ¿O estás pensando, qué deseo? ¿Qué quiero hacer de mi vida para mí? ¿Cómo puedo satisfacerme? ¿Qué me hará feliz a mí? ¿Qué puedo obtener de todo esto? Ese es el corazón de Judas. Y tú no puedes cambiar tu corazón, pero Cristo puede. Su sacrificio fue para liberarte del pecado, para librarte de ti mismo, de tu orgullo, de tu codicia, de esa esclavitud en la que has vivido. Mira a Cristo. Él es digno de todo. Ven a Cristo y confía solo en Él. Nadie más ni nada más pueden satisfacer tu alma. Te puedes engañar por un tiempo, por años, pero nada dará satisfacción a tu alma. Llegarás al final del camino vacío y tomarás esas 30 monedas y las arrojarás al camino, pero ya será demasiado tarde. Nada ni nadie más puede salvarte y darte vida eterna. Hay un gran contraste entre confiar en algo más o confiar en Cristo.